Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los palitos de los helados. Te voy a enseñar 5 DIYs que puedes hacer con ellos. Si no los estás reciclando, como puedes ver en la imagen, la puedes encontrar en las tiendas en diferentes formas, tamaños y colores. Así que no me entretengo más y empecemos con el primero. Vamos a hacer un candelabro. Necesitarás 28 palitos, 8 por 7 centímetros y 8 por 9 centímetros. Cuando tengo todos marcados los corto con unas tijeras. Si es la primera vez que pasas por mi canal, hola, yo soy Meli, te doy la bienvenida y las gracias. Y si ya eres parte de la familia, te mando un beso grande. Voy a pegar los palitos de 9 centímetros con los de 7 y voy a pegarlos justo al borde. Ahora en un momento lo vais a ver en la imagen. De esto tenemos que hacer dos piezas y luego tenemos que hacer otras dos piezas dejando un poquito de espacio en los dos laterales de los palitos de 7 centímetros. Para hacer la forma de X mido el palito y con la ayuda de un papel de lija le voy quitando el exceso de madera que me sobra. Aunque me sobre un poquito no pasa nada porque luego al final le voy a recortar con las tijeras. Pegar los palitos en el palito de 7 centímetros, no en el de 9. Si te gustan las manualidades y el reciclaje, te invito a que te suscribas a mi canal si no estás todavía suscrito. Y si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo, así no te vas a perder ninguno. Cuando termino de recortar todos los trocitos de palitos que me sobresalían, tengo que pegar las piezas y las voy a pegar de dos en dos. Para esto le voy a poner cola de carpintero y me voy a ayudar de una botella de plástico y lo que voy a hacer es voy a dejar la pieza apoyada en ella hasta que se seque. Al final, para juntar las dos piezas ya la estructura es más resistente y entonces sí puedo utilizar pinzas de ropa para sujetarla. Ahora falta de hacer la parte de abajo del candelabro. Entonces para esto voy a coger unos palitos de helado más anchos, los mido y los recorto con las tijeras y voy a hacer un doble fondo. Ya nos falta solo una cosita más para terminar el candelabro y esto es la parte de arriba. Para esto voy a utilizar 4 palitos, 2 más largos y 2 más cortos. Primero pego los 2 largos y luego mido y recorto los pequeñitos y para hacerlos más exactos lo paso por la lija.
Ya estaría el candelabro hecho. Ahora ya es por los gustos de cada uno o con la decoración que le pega a cada uno en su casa. Yo lo voy a dejar así en este color madera, no lo voy a pintar ni con color acrílico ni con pintura al agua porque es el color que yo estoy buscando. Pero si tú lo quieres pintar, lo puedes pintar perfectamente. El segundo DIY va a ser un cuadro y para esto voy a utilizar un trozo de cartón, lo mido y lo divido exactamente por la mitad. Podéis utilizar cualquier tamaño de palito para este trabajo, depende si lo estás reciclando o si no lo estás reciclando lo puedes comprar de la tienda, hay los tres tamaños. Yo voy a utilizar el del medio. Voy a medir más o menos 1 centímetro en una punta, lo marco y lo corto con las tijeras. Si quieres puedes cortar las dos puntas, yo no lo voy a cortar porque la otra punta redonda la voy a tapar y no se me va a ver. Cuando los tengo todos cortados, los pego con cola de carpintero al cartón, como podéis ver en la imagen. Antes de pegarlos con la cola de carpintero, lo que hago es junto los dos palitos y compruebo que no hace falta cortarlo y que se juntan bien. Si veo que hace falta de cortarlo un poquito con las tijeras, las recorto o incluso las paso un poquito por la lija. El patrón que voy a utilizar es un rombo, bueno, casi un rombo, y todas las medidas son de 3 centímetros. Si vas a utilizar el mismo tamaño de palitos que utilicé yo y te gusta este patrón, lo puedes copiar y hacerlo exactamente como el mío. Pero si quieres hacer de palitos más pequeños, te recomiendo primero buscar el patrón y los tamaños en papel, recortar varios trozos y poner el patrón con los papelitos recortados encima de tu cuadro a ver si te cuadra o no, porque yo por ejemplo tuve que recortar 3 o 4 tamaños hasta que encontré el tamaño que me favorecía a estas dimensiones y me gustaba a mí. Así que esto es de jugar con los numeritos y a ver qué tamaño te viene mejor o cuál te gusta mejor. Mi dibujo es una forma de estrella y luego todo lo que viene alrededor se repite con el mismo patrón, pero se repite. Cuando tengo ya todo el cuadro dibujado, es hora de pintarlo. En la parte derecha podéis ver los colores que estaba buscando para hacer este cuadro. Yo voy a utilizar 3 tipos de marrones y esto otra vez es a la elección de cada uno y los colores que quiere poner cada uno. Para el borde del cuadro voy a utilizar unos bloques de madera que los tengo de un juego de mesa y voy a utilizar 4 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo y estos los pego con cola blanca. El tercer DIY es una maceta. Para este proyecto voy a utilizar corcho, bastidores de madera, los palitos de los helados, pegamento de cola blanca y silicona caliente. Lo primero que hago es recorto el corcho en la forma del bastidor, del tamaño del bastidor que voy a utilizar. Le pongo cola blanca de carpintero y lo voy a sujetar con unas pinzas de ropa para que se pegue. Si no tienes corcho puedes utilizar un trozo de madera o si no también vale si lo haces con cartón.
En el siguiente paso voy a recortar una punta de los palitos y le voy a echar silicona caliente y los voy a pegar al bastidor por la parte de dentro, y este movimiento lo voy a repetir hasta llenar todo el bastidor con palitos. Cuando tengo toda la parte de abajo hecha, voy a seguir con la parte de arriba. Allí voy a poner un bastidor un poquito más grande que el de abajo y cogiendo una medida de un trozo de palito que he cortado, voy a ajustar el bastidor de arriba a los palitos y lo voy a pegar con silicona caliente. Y para terminar, el único que me queda es recortar el corcho. Y aquí tenéis el resultado final. El siguiente DIY es esta cesta que la compré de la tienda Teddy, sale en el vídeo de Super Haul de Teddy, os lo voy a dejar en la cajita de información si no lo habéis visto. Y lo que voy a hacer es lo voy a pintar de blanco, le voy a dar una capa con pintura acrílica blanca con un pincel y luego para quitar todas esas rayas lo voy a repasar con una esponja. Para pintar más fácil estos palitos, las pegué en una cinta y luego con un trapo y con pintura al agua las voy a pintar todas y luego despego uno por uno y las voy a repasar también por los bordes. Me encanta trabajar con esta pintura porque se trabaja muy fácil con ella y se seca muy rápido. Entonces no tengo que esperar mucho para que se seque y ya puedo seguir con el siguiente paso, que sería pegarlos con silicona caliente. Para decorarla voy a utilizar una espuma y también tenía estas flores que me sobraron desde los trabajos de Semana Santa. Y las hojas verdes también las voy a utilizar porque aprovecho y así relleno todos los huecos. Si no estás suscrito todavía a mi canal, suscríbete, es gratis y me ayudarías un montón en crecer con el canal. Y si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo. Como siempre, al principio y al final también os voy a dejar mi Instagram. El último DIY es en realidad mi primer vídeo que subí al canal. Son estas preciosas decoraciones de pared en estilo boho y os lo voy a dejar el vídeo entero en la cajita de información. Y utilicé para este proyecto también los palitos de los helados, aparte de la cuerda de yute y de unas cuerdas y los que tenía. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si hacéis algún proyecto no olvidéis en etiquetarme en Instagram. Os mando un besito muy grande, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Sziasztok!